Buenos días. El siguiente video pertenece a estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, recinto Juan Vicente Moscoso. Asignatura Ética Profesional, bajo la tutela del profesor Fernando Garcías. Las expositoras son Leslie Díaz Manuel, Yulibel Reyes Ramos. La información presentada pertenece al libro Formación Ética Básica para Docentes de Secundaria, capítulo 1, el cual es titulado El tema de los valores. Algunos de los objetivos que nos planteamos son reconocer cuáles son los valores, saber identificar la jerarquía de valores que posee cada persona, identificar en qué consiste la polaridad, la postura subjetivista y de igual manera la objetivista, reconocer la importancia que tiene consigo que los docentes implementen los valores en el proceso de enseñanza y aprendizaje, entre otros. ¿Qué son los valores? Pues los valores son cualidades que atribuimos a las personas o que reconocemos en las cosas. Algunas de estas son la integridad, paciencia, amor, valentía, comunicación, claridad, amistad, bondad, igualdad, sabiduría, justicia, servicio, tradición, entre otros. Este capítulo inicia con el subtema Los valores en nuestra vida cotidiana. En el inicio de este se explica cómo los adultos exclaman las frases siguientes. Estamos viviendo una crisis de valores. La juventud no tiene los mismos valores que nosotros. Si en la escuela educaran en valores, no habría tanta corrupción. Pero, ¿a causa de qué surgen estos comentarios? Dicha pregunta será respondida en el desarrollo del tema. De igual manera, se realiza un llamado a los docentes con la siguiente frase. Es una necesidad para el docente conocer las discusiones que existen sobre el tema. El tema en cuestión son los valores, ya que los futuros docentes y los docentes en la actualidad deben de reconocer cuáles son los valores y cómo pueden implementar estos en el proceso de enseñanza-aprendizaje para que los estudiantes puedan reconocernos y a la vez adueñarse de esto y ponerlo en práctica en su diario vivir. Por otro lado, se presenta la historia de Valeria, donde se explica que la joven Valeria se encontraba sola en casa un domingo, porque sus padres salieron a pasear, y la misma se encontraba buscando las herramientas para colgar un cuadro que le había regalado su mejor amiga. Pero las herramientas que hay en su casa no la pueden ayudar. Es por lo que acude a pedir ayuda a su vecino para que éste le preste sus herramientas, las cuales sí pueden colaborar en su tarea de colgar el cuadro, el cual luego de ser colgado es observado por la misma y realiza la expresión. Es hermoso, queda también en ese lugar. Valeria presenta disgusto por la música que se escucha a lo lejos. No entiendo cómo a alguien puede gustarle esa horrible canción, presentando un gran desagrado por la misma. Para esta era un día muy hermoso para salir a pasear, pero le prometió a su amiga que iba a visitarla, ya que ésta se encontraba recién operada y no podía faltar a su promesa. Selecciona la ropa que se pondría para salir, pero se siente un poco decepcionada ya que no es la que desea, aunque se encuentre a la moda. Algunos de los valores que podemos reconocer en el relato son los estéticos, la belleza del cuadro, la fealdad de la música, otros tales como estéticos, como por ejemplo que hay que cumplir las promesas. Otros tales como son los prácticos, que en este se representa como la utilidad que le da a las herramientas. Otros como son los económicos, que se menciona al final
con el precio de la ropa. A través de este relato podemos reconocer que el valor que le demos a las cosas equivale a decir que asumen actitudes positivas o negativas frente a ellas, como es el caso de la música. Como es algo que le desagrada a Valeria, esta no le gusta ni escucharla y discrimina a todo aquel que lo haga, dando a notar su incomodidad. Como el cuadro es lindo, el vecino es amable, son puntos que demuestran esta hipótesis, mostrando una valoración positiva sobre aquello que nos agrada, pero esto no quita que no lo hagamos con casos que nos desagraden. A muchos nos agrada salir a pasear y convivir con nuestros amigos y valoramos esto de manera positiva, mientras que a otros no les gusta asistir a clase. Pero, porque es algo aburrido y monótono, pero siguen asistiendo a clase. ¿Saben por qué? Porque reconocen que es algo importante para su futuro y realmente vale la pena. En el caso de Valeria, esto se puede mostrar cuando la amiga realiza su operación, que no es algo de su agrado, pero sabe que le conviene hacerlo. Cambios en los valores. La mayor influencia que reciben nuestros valores se encuentra entre nosotros mismos, la sociedad, los familiares, amigos, vecinos, etc. Nuestra cultura en sí. La mayor parte de nuestros valores no son creados por nosotros mismos, sino inculcados por los grupos familiares, amigos, etc., naciendo estos por la interacción con los demás, la cultura en sí en cuestión. Pero hay valores arraigados en nosotros, los cuales no fueron obtenidos por ninguna influencia. Sí, los hay. Hay valores que son muy profundos y en determinadas ocasiones salen fluidamente sin ser forzados. Estos suelen ser más notados cuando son situaciones de ataques, injusticias o vergüenzas sucedidas. Un ejemplo de esto puede ser: Juan es un estudiante muy inquieto y siempre es corregido por la maestra en clases. Se cae su lápiz y se para de su asiento a recogerlo. La maestra pensó que éste estaba realizando alguna travesura y le llama la atención delante de la clase, esta vez expresando que se ha vuelto muy imperativo y le gusta pisotear la clase. Juan se siente muy avergonzado e indignado por el llamado de atención, ya que esta vez no fue su culpa. Si relacionamos esto con la hipótesis, nos damos cuenta de que Juan no pensó en que necesitaba tener vergüenza o simplemente sentirse indignado. Simplemente fluyó con la situación. Así como lo bueno tiene su lado opuesto, el cual es lo malo, también lo justo tiene su lado injusto, y así todo tiene su lado opuesto. De todo esto es que surge la polaridad, que según la lectura, la polaridad indica que aquello que valoramos no nos es indiferente, lo aceptamos o lo rechazamos, nos produce placer o desagrado, nos satisface o no repugna. Esto se encuentra presente cuando Pedro le encantan las paletas o los helados, pero Juan los odia por el frío. De esto surge la valoración que se le dé a cada valor, que recibe el nombre de jerarquía de valores, cuando cada individuo con sus acciones, preferencias y elecciones muestra los valores que considera inferiores y superiores. La jerarquía de los valores es un esquema
que va desde los valores superiores hasta los inferiores, y cada uno de estos va a depender de los individuos y de las acciones que estos realicen. Es posible que una persona exprese una jerarquía y luego en sus actos muestre otra. Yo puedo decir que soy una persona solidaria, pero si se me presenta alguien que necesite mi ayuda y no se la doy, no puedo decir que soy solidaria. Quizás simplemente quiera vender una imagen. Es posible que la jerarquía que presente cada individuo cambie con el pasar del tiempo. Se han presentado diferentes interrogantes tales como: ¿los valores son propiedades de las cosas o somos nosotros quienes le conferimos valor? ¿Los valores son objetivos o subjetivos? ¿La belleza está en el objeto o decir que un objeto es bello es solo expresar nuestro placer al observarlo? Han surgido diferentes respuestas a estas interrogantes y estas son las que causan que se produzcan los problemas de valores. Todas estas son respuestas que se agrupan en dos grupos, las cuales se denominan la postura subjetivista y la postura objetivista. Comenzamos con la postura subjetivista, la cual se representa con la frase: por los gustos no se discute. Esta da a entender que cada quien puede tener sus gustos y no ser discriminado por los mismos. Establece una estrecha relación entre el valor y el placer, el deseo o el interés. El deseo, el interés o la necesidad del sujeto, lo que otorga valor a las cosas. No deseamos algo porque vale, sino que vale porque lo deseamos. El valor depende de la valoración que realice cada sujeto. En el libro se presenta un ejemplo donde si Juan es fan de las insignias, nadie puede decirle que no lo sea, ya que son los gustos de Juan, y para otros puede que estas insignias sean simplemente un pedazo de papel. La postura objetivista. Para el objetivista, las cosas son valiosas en sí mismas, independientemente de la apreciación que puedan hacer los sujetos. El valor no depende de la valoración, y aunque nadie capta un determinado valor en un objeto, eso no significa que ese objeto carezca de ese valor. Algo que podemos mencionar es, como mencionamos en la postura anterior, el caso de las insignias que guarda X persona. Para esa persona, las insignias tienen un valor, pero para otra puede que no le interese, pero eso no le quita el valor a dichas insignias. Mucho gusto, mi nombre es Julibel Reyes Ramos y estaré a cargo de la continuación de esta exposición. Ahora vamos a hablar de algunas críticas que reciben las siguientes posturas, que son la postura subjetivista y la postura objetivista. Podemos decir que tanto el subjetivismo como el objetivismo poseen ciertas debilidades. Ahora bien, vamos a hablar primero acerca de la postura subjetivista. Críticas de la postura subjetivista. El subjetivismo carece de sí objetos valiosos. El subjetivismo también expresa que las propiedades que posee un objeto no obtienen una actitud positiva en el individuo. En estas críticas se plantean ciertos interrogantes, cuestionando de que si entonces las propiedades que tienen un objeto no son las causantes de una actitud positiva en el individuo, entonces, ¿a qué se deben las distintas reacciones del sujeto frente a distintos objetos? De esto, se podría decir que diferentes propiedades son las que constituyen a que el individuo realice distintas reacciones.
También se plantea que si algo es valioso porque produce un placer, entonces se podría decir que no se podría poner en tela de juicio ninguna conducta, dígase placentera. En esta lectura se presenta un ejemplo en donde dice que, según el subjetivismo, si alguien tortura a un animal por obtener un placer, entonces este hecho se consideraría válido, algo que no estaría bien, pero es lo que plantea el subjetivismo. Algo muy importante que hay que resaltar es: si hay objetos que tienen valor porque producen placer, pero hay objetos que tienen valor pero que no producen ningún tipo de placer, como es el caso de las medicinas, que tienen un gran valor para nuestra salud, pero que no nos produce ningún tipo de placer consumirlas. Pero es un valor que no nos podemos dar el lujo de dejar de consumir porque no nos produzca placer. Ahora bien, el hecho de que éste no produzca placer no disminuye en ningún momento su valor. El hecho de ser algo que nos interese no necesariamente tiene que tener valor. Se plantea el ejemplo de los deseos que muchas veces el individuo tiene. Deseos perversos, maquiavélicos, mezquinos, y podemos juzgarlos, la calidad de estos deseos, debido a que hay deseos que merecen ser juzgados y otros que no. Si no se pudiera medir y juzgar un deseo, entonces todos los deseos serían aceptables y no hubieran deseos malos. Ahora bien, vamos a hablar de las críticas de las posturas subjetivistas. Juzgando el subjetivismo, que sostiene que todo valor es independiente del humano y que aunque un individuo no obtenga cierto valor, éste sigue existiendo. Esta postura se considera como absurda debido a las siguientes interrogantes. ¿Qué sentido tendría la solidaridad, la lealtad o la solidaridad si no existieran seres humanos capaces de ser solidarios, leales y amigos? ¿Qué solidaridad podría existir independientemente de los actos concretos de las personas? ¿Qué sentido tendría un valor ignorado absolutamente por un sujeto? Lo valioso es valioso para el ser humano. Ahora bien, vamos a hablar acerca de los valores, ni subjetivismos ni objetivismos. Esta es una postura del filósofo argentino Riccieri Frondizi. Pero antes de continuar, vamos a hablar un poco acerca de este filósofo. Nació el 20 de noviembre de 1910 y falleció en el 1985. Fue un filósofo y antropólogo argentino, rector de la Universidad de Buenos Aires. Este filósofo, Frondizi, en su libro, se opone a estas dos posturas que son el objetivismo y el subjetivismo. Este expresa que el valor es el resultado que se obtiene de la relación del sujeto con el objeto. El placer, el deseo, el interés pueden influir en lo que valoramos, pero esto no determina que algo realmente tenga valor. Esto tiene relación con el elemento objetivismo. El hecho de que se tenga un gran deseo o interés hacia un elemento no significa que por esto ese elemento posee algún valor. Existe una realidad objetiva, la cual nos obliga a valorar determinadamente. Con esto se quiere decir que entonces el valor presenta dos caras, una objetiva y una subjetiva. Algo importante es que el valor
no es creado por el sujeto, pero si el sujeto no sería posible la existencia del valor. Según Frondizi, la mayor o menor subjetividad del valor va a depender de su jerarquía. Los valores más altos son más objetivos que los valores más bajos. Por otro lado, los valores éticos son más objetivos que los valores estéticos, y los valores estéticos son más objetivos que los valores que están relacionados con las sensaciones. El sujeto y el objeto son cambiantes. La valoración que realice un sujeto va dependiendo de su situación. La jerarquía de valores que posee un individuo puede estar influenciada por la jerarquía de valores que poseen las personas que los rodean. Muchas veces, ciertos objetos tienen más valor mientras más antiguos son, pero en otras ocasiones, mientras más viejo es el objeto, menos valor tiene, como es el caso de un vehículo. Ahora vamos a hablar acerca de las posiciones valorativas y las prácticas docentes. Algunos alumnos de las escuelas de nivel medio sostienen posturas subjetivistas y por ellos relativas. En un análisis que se realizó, estas concepciones se pueden ver como abiertas, tolerantes y democráticas. En otras ocasiones pueden ser el resultado de actitudes desinteresadas y perezosas. La intención no debe ser que el alumno se vean imposibilitados de obtener posituras tanto subjetivas como relativas. Esto no necesariamente tiene que ser algo negativo, pero lo recomendable para el docente es que trate de que sus alumnos puedan comprender la complejidad del cuestionamiento y que asuman responsablemente las posiciones que toman ante el cuestionamiento. Eso si es que quieren seguir obteniendo esa postura. Esto quiere decir que defiendan su postura, que respondan y se hagan cargo de ella. Esto implica también realizar críticas de otras posturas para demostrar que la suya está en lo correcto. Muchísimas gracias por su atención. Espero hayan podido comprender y disfrutar esta exposición.